Estimados estudiantes, reciban todos ustedes un cordial saludo. Bienvenidos a esta primera clase magistral de la Cátedra de Microeconomía, en donde veremos la ley de la oferta y de la demanda. Bienvenidos. Comencemos con las siguientes preguntas interrogantes. ¿Por qué el precio de las fresas sube en invierno o por qué las entradas del cine cuestan más los fines de semana? ¿Se ha preguntado usted o se ha dado cuenta de que los precios de los productos electrónicos bajan justo después de la época de Navidad? ¿O se ha preguntado por qué los precios de los hoteles y vuelos aumentan durante las vacaciones y bajan en la temporada baja? O tal vez, si usted tiene un puesto de limonadas en donde usted es el único vendedor, podría poner el precio que quiera, pero si tuviese más competidores a su alrededor, entonces tendrá que bajar los precios para ser más competitivo, ¿verdad? Todas estas preguntas tienen salida con la ley de la oferta y de la demanda, que explican justamente estas situaciones a través de esta ley económica básica, que no solamente se fija en la determinación de los precios, sino también nos permite dar salida a la producción que una empresa pues debe realizar. De esta manera, entonces, la ley de la oferta y de la demanda determina las fuerzas que rigen el mercado. A través de esta ley podremos anticipar cómo y por qué cambian los precios de los productos y servicios. Por ejemplo, cuando es una temporada de algún cierto producto agrícola en específico, entonces la oferta va a estar en demasía y por ende los precios van a ser bajos. También cuando un producto de vestir sale a la moda, lo hace con un precio mucho más caro y con pocas unidades disponibles, aunque la demanda es sustancial. También el tener conocimiento de esta ley nos permitirá tomar decisiones financieras más informadas y estratégicas. ¿Cuándo debemos comprar, por ejemplo? Tomando en cuenta el ejemplo de boletos de avión, pues cuando más se aproxima la fecha serán más económicos. O también cuando estamos en temporadas de rebajas, siempre las prendas de vestir son más baratas. Así tome también en consideración que la ropa de verano es mucho más barata en invierno y viceversa. Otra pregunta o otro objetivo que lo vamos a conseguir a través de la ley de la oferta y de la demanda es comprender mejor las noticias económicas y sus implicaciones. Por ejemplo, cuando el gobierno pone la política gubernamental de incrementar el precio en el IVA, entonces debemos saber cómo va a variar la demanda, en qué proporción disminuirá la misma. En el ámbito empresarial, en cambio, podremos tomar decisiones de producción y fijación de precios. Por ejemplo, si tenemos una empresa, una juguetería, debemos tener pronosticado cuánto va a incrementar la demanda de los juguetes en Navidad o en el Día del Niño y por ende podernos anticipar a cambiar o reestructurar el plan de producción para que no afrontemos posibles pérdidas por la no venta de estos productos por no tener en stock. De esta manera, entonces, veamos en qué consiste la ley de la demanda. Esta ley establece que cuando el precio de un producto, de un bien o de un servicio incrementa, entonces la cantidad demandada va a disminuir y viceversa. Si el precio disminuye, entonces la cantidad demandada será superior. Es decir, existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. De esta manera, pues, podemos estudiar los ejercicios que tienen que ver con el punto de equilibrio, como lo vamos a ver a continuación en la práctica. No sin antes especificar en qué consiste la ley de la oferta. En cambio, aquí tenemos una relación positiva entre el precio y la cantidad ofertada, es decir, que cuando incrementa el precio, entonces la cantidad ofertada va a también aumentar. O cuando el precio disminuye, entonces la cantidad ofertada también lo hará. De esta manera existe una relación directa o positiva entre el precio y la cantidad ofertada. Antes de pasar a la parte práctica de esta clase, veamos en qué consiste el punto de equilibrio, que es aquel en donde a un precio determinado la cantidad ofertada y la cantidad demandada es la misma. Es decir, los compradores no tienen motivos para
comprar más o menos de un bien y servicio, y a su vez los productores no tienen incentivos para vender más o menos de este producto o servicio. De manera que no existen déficits ni superávits. Veamos en la imagen de la izquierda cuando existe un exceso de oferta. Esta situación se da cuando el precio es superior al punto de equilibrio. ¿Esto qué va a ocasionar? Que dado que existen muchos ofertantes, entonces habrá competencia y por ende tendrán que bajar los precios para poder justamente ser competitivos y poder ganar este mercado de demanda. En cambio, ¿qué sucede en la imagen de la derecha? En donde existe escasez porque la cantidad demandada es superior a la cantidad ofertada. Es decir, hay muchos demandantes, pero no existen suficientes productos que puedan abastecerlos. Por lo tanto, ellos tendrán una mayor disposición a pagar un precio superior, de manera que nuevamente el precio regresa al del equilibrio. Veamos el siguiente ejercicio práctico. En esta lámina tenemos dos funciones, una que corresponde a la función de la oferta y otra que corresponde a la función de la demanda. ¿Cómo nos damos cuenta a qué corresponde cada una de ellas? Fíjese que en la primera, que es la función de la oferta, tenemos el precio acompañado de un signo positivo, porque la relación justamente es directa entre el precio y la cantidad ofertada, mientras que en la segunda ecuación tenemos un menos 5p, que es justamente por la relación inversa. Lo que nos pide el ejercicio es que encontremos el equilibrio de mercado, se grafique la curva de la oferta y la demanda, se determine cuál va a ser la cantidad demandada y ofertada si el precio de mercado es 60 y que realicemos el respectivo gráfico, y a su vez determine si existe un exceso o déficit. De esta manera, entonces, comencemos con el punto de equilibrio. Recuerde que esta es aquel en donde a un determinado precio la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada. Es decir, vamos a tener una intersección en cierto punto de estas rectas. ¿Cómo hallamos las mismas? Igualando las dos ecuaciones en primer lugar. Entonces, igualamos la ecuación de la oferta con la ecuación de la demanda, despejamos el precio de forma que este es igual a 50. Para la cantidad de equilibrio, si es que el precio está determinado correctamente, entonces en cualquiera de las dos ecuaciones usted va a encontrar la misma cantidad ofertada o demandada, porque es una sola el punto o cantidad de equilibrio en este caso. Entonces, verifiquemos esta situación en primer lugar con la función de la oferta, en donde vamos a reemplazar el P por el valor que acabamos de encontrar, que era 50, de manera que la cantidad ofertada es igual a 250. Realizamos el mismo ejercicio para la ecuación de la demanda, en donde tenemos que la cantidad demandada es igual a 500 menos 5P. Reemplazo el P por el valor hallado, que era del precio de 50, de forma que la cantidad demandada, fíjese usted cómo es 250. Antes de proceder con el gráfico de la curva de la oferta y de la demanda, es necesario determinar cuál va a ser la intersección en las rectas, es decir, en dónde va a chocar la curva de la demanda y la oferta cuando la cantidad y el precio es igual a 0. Entonces, veamos primero en lo que se refiere a la demanda. En primer lugar, reemplazamos la cantidad con 0, de forma que encontramos que el precio demandado es igual a 100 cuando la cantidad demandada es de 0. Ahora, cuando el precio es de 0, entonces la cantidad demandada es de 500. El mismo proceso lo vamos a realizar para la curva de la oferta, en donde esta es igual a menos 200 más 9P. Reemplazo la misma con la cantidad de 0, despejo, de forma que el precio es igual a 22.22. Ahora, cuando el precio es igual a 0, entonces la cantidad ofertada va a ser igual a menos 200. Recuerde aquí que solamente nos estamos refiriendo a la intersección de las rectas, tal y como se muestra en el gráfico que aparece ahora en la pantalla. En primer lugar, entonces, tenemos la curva de la oferta. La pendiente es positiva.
La intersección, como acabamos de encontrar, está en los puntos de menos 200 y 22.22, como nos salió en el proceso anterior, ¿no? Cuando la cantidad de 0, el precio era de 22.22 y cuando el precio es de 0, la cantidad ofertada era de menos 200, como se muestra en el gráfico. En cambio, vamos ahora con el gráfico de la demanda, en donde partimos de una pendiente negativa. La intersección, recuerden ustedes que nos salió en el paso anterior, en el eje del precio es de 100 y de las cantidades es de 500. Eso lo verificamos en pantalla. Recuerde que el precio corresponde a la variable dependiente y la cantidad a la variable independiente. De forma que el punto de equilibrio, entonces, también observemos en la lámina anterior que nos salió del precio de 50 y la cantidad ofertada y demandada, que es la misma, de 250, tal y como se muestra en el gráfico. Ese es el punto de equilibrio, en 250, 50. Entonces ahí tenemos el gráfico de cómo se verían estas dos ecuaciones en sí ya representadas. Ahora nos pregunta el ejercicio, ¿qué pasa cuando el precio incrementa 60? Entonces aquí nuevamente calculo la cantidad ofertada ahora con este nuevo valor para el precio, siendo esta de 340, y también lo hago para la cantidad demandada, partiendo obviamente de esta función de la demanda, en donde la cantidad ha sido de 200. Nuevamente voy a realizar el gráfico. Fijémonos por favor en la línea recta que está de color rojo, en donde el precio es de 60 y la intersección es en lo que acabamos de calcular, en 340, que corresponde a la cantidad ofertada, es decir, se choca con la curva de la oferta, y el punto de 200 que corresponde a la curva de la demanda. Entonces, de esta manera podemos concluir que si la cantidad de equilibrio es de 250, la cantidad ofertada de 340 y la cantidad demandada es de 200, entonces tendremos un superávit que corresponde a 140. Ahora, cuando un mercado está perfectamente en equilibrio, entonces este precio tenderá nuevamente a disminuir, porque recuerden, habrán muchos ofertantes queriendo vender sus productos, pero pocos demandantes. Por lo tanto, para poder llegar a ser más competitivos, tendremos que bajar el precio como ofertantes, y de esta manera nuevamente nos encontraremos en el punto de equilibrio al disminuir el precio de 60 a 50. Como preguntas, bueno, más que preguntas quizás, para realizar la reflexión y el cierre de esta clase. Primero recordemos, la ley de la oferta y la demanda equilibran los precios y las cantidades, es como una fuerza invisible que regula el mercado. Esta ley refleja la dinámica de la escasez y la abundancia en el mercado. No solo nos vamos a centrar en la fijación de los precios. Entender cómo operan estas fuerzas le permite a usted como estudiante anticipar cambios económicos y tomar decisiones más informadas en torno a las compras que realizamos diariamente, a las decisiones de inversión y, para las empresas, decisiones de producción. De esta manera podemos predecir tendencias económicas y maximizar el bienestar y oportunidades. En esta clase, queridos estudiantes, lo que acabamos de revisar es ¿qué sucede cuando incrementa el precio? Ya sea cuando hablamos de la oferta, esta va a aumentar la cantidad ofertada, o en el caso de la demanda, por un aumento del precio va a disminuir la cantidad demandada. En el próximo bloque, y cuando veremos también en la siguiente clase magistral, vamos a ver cuál va a ser la proporción o la magnitud que van a tener estas variaciones. Les agradezco por su atención. Un buen día.